Hola, bienvenidos a esta serie de videos sobre Derecho Operacional en Colombia, un proyecto desarrollado por el Observatorio de Derecho Operacional de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, y en donde hemos venido abordando una serie de elementos de orden jurídico que constituyen o que conforman lo que hoy conocemos como esa nueva categoría taxonómica del derecho que es el derecho operacional. Hoy, un elemento supremamente importante, sobre todo en el marco del conflicto armado de carácter no internacional en Colombia y también para el derecho operacional, como lo es la caracterización de grupos armados organizados. Ya hemos visto en nuestros videos anteriores que en el marco de ese conflicto armado de carácter no internacional que existe en Colombia y a la luz de los criterios desarrollados por el derecho internacional humanitario, los ataques deben remitirse única y exclusivamente a los objetivos militares, entendiendo también como objetivos militares no solo los bienes, sino las personas que o son combatientes o son personas que participan directamente en las hostilidades. Este video pretende entonces tratar de identificar quiénes son combatientes en Colombia y cómo se ha hecho para definir, para dar claridad en el desarrollo de las operaciones militares contra quienes en la conducción de las hostilidades se podrían dirigir esas operaciones militares. Para ello, se ha hecho un proceso de caracterización de grupos armados organizados, un proceso que ha tenido un desarrollo a través del tiempo y que le ha permitido hoy a las fuerzas militares desarrollar sus operaciones militares contra unos objetivos específicos, porque en algunos momentos esto no ha sido tan claro y genera grandes complejidades en el ambiente operacional. Por eso vamos a tratar de identificar entonces cómo hemos hecho, cómo se ha hecho en Colombia para hacer ese proceso de caracterización de grupos armados organizados, entendiendo que en el marco de un conflicto armado de carácter no internacional, la parte adversa a las fuerzas militares son los grupos armados organizados que desarrollan una acción propiamente ilegal y por tanto las fuerzas militares deben enfrentarlo, y para ello la conducción de las hostilidades en el marco del derecho internacional permite el uso de la fuerza letal. Pero esto no ha sido claro durante los años en que se ha presentado el conflicto armado de carácter no internacional en Colombia. De hecho, hemos tenido una serie de denominaciones a los diferentes grupos que desarrollan o que ejercen violencia en Colombia. Los grupos guerrilleros o grupos de autodefensas y de convivir que surgieron en su momento, las bandas criminales y por su parte las denominaciones o los conceptos que han sido desarrollados al día de hoy, conocidos como grupos armados organizados o grupos delincuenciales organizados. ¿Cómo llegamos allá? El Ministerio de Defensa Nacional, tratando de dar claridad, de dar certeza a las fuerzas militares para establecer frente a quiénes o cómo deberían desarrollarse las operaciones militares, pues trató de definir en diferentes momentos quiénes eran sujeto de ataque y quiénes no en el marco de un conflicto armado de carácter no internacional. Lo cierto es que en su momento existieron un sinnúmero de estructuras, de caracterizaciones, de grupos, y en su momento en el año 2011 se permitió, para traer solo un ejemplo, el uso de la fuerza por parte, en el año 2010, perdón, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas militares contra las bandas criminales, es decir, esos fenómenos criminales post sometimiento de los grupos de autodefensas a partir de la Ley de Justicia y Paz, y que en adelante se empezaron a denominar como bandas criminales, y en su momento el decreto 2374 de 2010 estableció que las fuerzas militares deberían también enfrentar estas bandas criminales. Pero luego una serie de sucesos de orden jurídico, sobre todo en el ámbito
de la responsabilidad administrativa del Estado, establecieron que las fuerzas militares no podían hacer uso de la fuerza contra las bandas criminales, sino solo contra los que eran considerados grupos guerrilleros en su momento. Por lo tanto, cesó la acción de las fuerzas militares contra esas bandas criminales a través de la Directiva 014 de 2011 y se le asignó allí única y exclusivamente la responsabilidad a la Policía Nacional y, en el eventual caso de ser requerido, el apoyo de las fuerzas militares, pero bajo la coordinación y la dirección de la Policía Nacional. Por su parte, se desarrolló la Directiva 015 o las directivas 015 y 016 de 2016, en donde ya se empezó a identificar otro criterio totalmente diferente. Y en este video, en efecto, no pretendo hacer un contexto histórico del conflicto armado y de los diferentes conceptos que se desarrollaron a través del tiempo, porque me llevaría un poco más de tiempo, sino que espero centrarme en los últimos documentos con los cuales hoy se hace el proceso de caracterización de grupos armados en Colombia, pero era necesario referirme a la Directiva 14 porque, de hecho, esta es, digamos que, el comienzo de esa necesidad de empezar a estructurar otros criterios, porque hubo bandas criminales en su momento que alcanzaron un nivel de organización, un nivel de intensidad de la violencia que superaba la capacidad operativa de la Policía Nacional y por tanto las políticas de gobierno llevaron entonces a establecer criterios para poder enfrentar este fenómeno que estaba afectando a la población civil y obviamente a la seguridad en Colombia. Estos nuevos criterios fueron desarrollados por las directivas 015 y 016 del Ministerio de Defensa Nacional. Ahora bien, ¿qué es eso que desarrolló la Directiva 15 en primera medida? Pues básicamente unos lineamientos, unos conceptos. A partir del momento empezamos a entender que existen dos nociones o dos conceptos diferentes a la hora de referirnos a los grupos que desarrollan violencia en Colombia. Unos denominados grupos armados organizados y otros denominados grupos de delincuencia organizada. Los primeros, que de acuerdo a los criterios desarrollados por la directiva, tendrían que ser enfrentados por las fuerzas militares bajo la conducción de las hostilidades en el marco del derecho internacional humanitario, donde es permitido el uso letal de la fuerza, porque los que son considerados grupos armados organizados serían combatientes y por lo tanto objetivos militares en el marco del desarrollo de las operaciones militares. Y los otros, los grupos de delincuencia organizada, responsabilidad de la Policía Nacional, frente a los cuales se utilizan los diferentes parámetros descritos por las normas del derecho internacional de los derechos humanos, donde el uso de la fuerza no es el letal, sino que se tiene que hacer un uso diferenciado de la fuerza porque allí nos encontramos no frente a combatientes, sino frente a población civil, delincuente, pero población civil al fin y al cabo. Entonces, lo que hace la directiva es señalar esos criterios de definición de grupos armados organizados, grupos delincuenciales organizados, tratar de definir roles específicos de las fuerzas militares y la Policía Nacional, aclarar un marco jurídico, derecho internacional o derechos humanos, en los que podrían ser utilizada la fuerza para enfrentar, por un lado, derecho internacional humanitario, grupos armados organizados, y por otro lado, derechos humanos para enfrentar a los grupos delincuenciales organizados. Esta nueva categorización le permite tener un panorama mucho más claro a los miembros de las fuerzas militares y a los miembros de la Policía Nacional a la hora de desarrollar sus competencias y sus obligaciones constitucionales. Es importante que para este video entonces tratemos de mencionar específicamente lo que la directiva y posteriormente la ley 1908 de 2018 recogieron o consideraron como grupo armado organizado y como grupo delincuencial organizado. Vamos primero con la definición de grupo armado organizado.
aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Para identificar si se está frente a un grupo armado organizado deben tenerse en cuenta algunos elementos concurrentes. Primero, que se use la violencia armada contra la fuerza pública y otras instituciones del Estado, contra la población civil o contra bienes civiles o contra otros grupos armados. Por otro lado, que se tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere los disturbios o las tensiones internas. Y que se tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la fuerza pública en áreas del territorio nacional. Esta definición de grupo armado considera no solamente los criterios desarrollados por el artículo 1 del protocolo 2, sino también las circunstancias objetivas, como lo son el nivel de intensidad de la violencia y el nivel de organización, criterios jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y recogidos por nuestra Corte Constitucional en sentencia C291 de 2007, criterios de los cuales ya hemos hablado en nuestra serie de videos sobre derecho operacional, que los invito a ver en el video que habla sobre la definición o la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional en Colombia. Por su parte, frente a la definición de grupo delictivo organizado, la directiva recoge la definición que se desarrolla en la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, o más conocida Convención de Palermo, que nos dice que el grupo delictivo organizado es aquel grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la propia Convención de Palermo, o con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. La misma directiva aclara que no solo serán considerados los delitos que considera la Convención de Palermo, sino también los delitos que considera nuestra ley penal. Bien, así hemos definido entonces qué entendemos hoy por grupo armado organizado en Colombia y por grupo delictivo organizado. Reitero unos elementos supremamente importantes bajo estas definiciones, y es que la directiva le asigna la responsabilidad de enfrentar a los grupos armados organizados a las fuerzas militares, utilizando, de ser necesario, el uso letal de la fuerza, y el marco jurídico aplicable a estas operaciones sería el del derecho internacional humanitario. Y por otro lado, enfrentar a los grupos delictivos organizados le corresponde en primera instancia a la Policía Nacional. El uso de la fuerza debe ser diferenciado. El uso letal de la fuerza solo puede ser la última ratio, es decir, en el marco de la legítima defensa. Y el marco jurídico específico que rodea las acciones contra los grupos delictivos organizados debe ser el del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, algunos otros aspectos a considerar dentro de esta directiva es que, como ya lo he venido mencionando, lo primero que hace la directiva es establecer roles específicos, responsabilidad de los grupos armados a las fuerzas militares y responsabilidad de los grupos delincuenciales organizados a la Policía Nacional, no queriendo decir que solo exclusivamente la Policía Nacional, sino que también eventualmente las fuerzas militares podrían apoyar a la Policía Nacional, pero ojo, el uso de la fuerza debe ser diferenciado y el uso letal solo podría darse como última ratio en el marco de la legítima defensa. Aquí traigo dentro de esta presentación que ustedes ven algunas de las definiciones traídas específicamente por la Directiva 015. Pero también muy importante que nosotros consideremos es cómo hacer este proceso. Y para eso la Directiva 16 de 2016 nos trae o nos soluciona, digamos, esta cuestión, señalando que si bien la Directiva 15 se desarrolló para
determinar los criterios de cuando un grupo es considerado grupo armado organizado o grupo de delincuencia organizado, quién tiene la responsabilidad de hacerlo, cuál es el procedimiento para hacerlo. Se hace a través de la directiva 016, y la directiva 016 de 2016 dice que inicialmente debe haber una recopilación de información de inteligencia sobre los diferentes grupos que hay en todo el territorio nacional. Esta recopilación de información la hacen las diferentes agencias de inteligencia con las que cuentan las autoridades del Estado, y esta información es recopilada, consolidada en una instancia que es el Centro Integrado de Inteligencia contra GAO y GDO, que funciona en el Comando General de las Fuerzas Militares, y posteriormente esta es llevada a otra instancia que es la Junta de Inteligencia Conjunta, una instancia desarrollada por la ley que valora la información presentada por el 62 GAO GDO y la analiza de manera más detallada para que posteriormente sea presentada en acuerdo de comandantes, es decir, en las reuniones, en unas reuniones específicas donde asisten el ministro de Defensa, los comandantes de cada una de las fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, el director de la Policía Nacional y también, obviamente, el comandante general de las Fuerzas Militares. Allí avalan esa caracterización para poder depurar y estructurar específicamente la que va a ser enviada a la última instancia. La última instancia es el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional, que es el máximo órgano asesor en materia de seguridad y defensa nacional del presidente de la República, es donde se lleva esta información y quienes participan en este Consejo de Seguridad Nacional, entre otros el presidente de la República, el comandante general de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el director de la Policía Nacional, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, entre otros. Analizan la información presentada y determinan específicamente cuáles son los grupos armados organizados existentes o que deberían caracterizarse. Para finalizar, quiero señalar que a través de este proceso establecido en la Directiva 16, al día de hoy se han caracterizado 5 grupos armados organizados. El primero de ellos, a partir del año 2016, el Clan del Golfo, los Puntilleros, el EPL o Pelusos y el ELN. Reiterando que este es un proceso que debe hacerse cada 6 meses para analizar si otros grupos deben considerarse como grupos armados organizados o ha disminuido su nivel de intensidad de la violencia o su nivel de organización. Y en efecto esto ha ocurrido. Gracias a las operaciones militares, precisamente, algunos de estos grupos han disminuido su nivel de intensidad y su nivel de organización, al punto que en el proceso, luego, los caparros, por ejemplo, fueron considerados también como grupo armado organizado. Los puntilleros fueron sacados de esa lista y considerados ahora grupos delincuenciales organizados. Lo propio también sucedió con el EPL o Pelusos, ya no es un grupo armado organizado. Posteriormente, los caparros disminuyeron su nivel de intensidad y no su nivel de organización, y entonces ya no fueron considerados grupos armados organizados. Y en el año 2017 se caracterizó a las disidencias de las FARC como grupo armado organizado. En resumen, al día de hoy, en el mes de diciembre de 2024, cuando se está haciendo este video, tenemos 3 grupos armados organizados debidamente caracterizados bajo este proceso establecido en las directivas 15 y 16. El primero de ellos, el Clan del Golfo. El segundo, el ELN. Y el tercero, el GAO residual, las disidencias de la FARC. Este proceso es sumamente importante porque le da claridad a las operaciones militares, entendiendo que los objetivos militares en el marco del conflicto armado de carácter no internacional son
los grupos armados organizados y solamente frente a ellos se dirigen ataques en donde el uso de la fuerza letal podría considerarse frente a estos objetivos militares. Espero haber podido presentarles a ustedes esta noción tan importante de caracterización de grupos armados organizados, que, reitero, es un elemento muy importante en el marco del derecho operacional a la hora de considerar frente a quiénes y los marcos jurídicos que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de las operaciones militares. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.